día Latinoamérica está encabezando el proceso más complejo, sobre todo por el aumento de contagiados, pero también que va en aumento la cantidad de muertos. Y por cierto, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, y sobre todo en la última semana, es la situación de la cantidad ya de manifestaciones a favor, en el caso, por ejemplo, de Brasil, de terminar las cuarentenas, o las manifestaciones que empezaron el lunes en Chile a propósito de los problemas ya de poder mantener una canasta familiar básica en las familias. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que hoy día tú nos puedas comentar, nos puedas hacer reflexionar, es tremendamente importante. Y bueno, yo creo que Andrés no necesita mucha presentación, pero hay que decir que ha estado siempre en la esfera pública, siempre ocupando obviamente una primera línea en términos de haberse preocupado en algún momento del presupuesto de la nación, luego ser ministro de Estado, siempre estar en la academia involucrado fuertemente, siendo también un buen y fructífero investigador, y hoy día que está obviamente como decano de la Escuela de Políticas Públicas, ¿cierto?, de la London School of Economics. Entonces, Andrés, bienvenido. Como hablamos, tienes 30 a 40 minutos para exponer y luego para que podamos hacerte las consultas que están por el chat, que ahí las vamos a reunir y vamos a ir haciendo las preguntas para poder ir en el fondo matizando ahí algunas ideas. Buenísimo, muchas gracias. Para mí son las 4 de la tarde, para ustedes son las 11 de la mañana, así que buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Gracias por la invitación. Nunca dejo de maravillarme de la tecnología. Hice hace poco rato otra conferencia con Europa y hice una conferencia con Asia, es mi tercera del día, y la podemos hacer sin mudarnos de nuestras casas. Espero también que estén todos sanos y salvos. Yo creo que estamos viviendo momentos muy duros en todo el mundo, en Chile, en Gran Bretaña, en el planeta Tierra, y la salud es lo primero, como decían las abuelitas y tenían razón. Y por lo tanto parto deseándole a todos ustedes, sus parientes, sus seres queridos, sus familias, estén bien, porque esta situación es muy, muy grave. Les propongo lo siguiente, voy a hacer una intervención inicial razonablemente breve para que después podamos conversar, pero me gustaría tocar 3 temas. Primero, la reacción más inmediata a la pandemia y lo que se ha hecho, lo que se puede hacer, lo que sabemos y lo que no sabemos, que es mucho, respecto al contagio y a las políticas públicas para lidiar con el problema médico. Yo evidentemente no soy experto en epidemias ni mucho menos, pero creo que todos nos hemos educado, nos hemos hecho expertos instantáneos en las últimas semanas y alguna conjetura educada podemos tener. Segundo, quiero hablar del dilema y del desafío económico, y quiero ponerlo en un contexto más amplio que puramente Chile. Quiero hablar de los países emergentes de América Latina, porque creo que cometemos un error si entramos directamente en el área chica, de si el gobierno hizo tal cosa, hizo tal otra, y a veces, si tomamos esta perspectiva, perdemos de vista los asuntos más de fondo, que en este caso son muchos y son muy serios. Y finalmente quiero decir algo respecto de las posibles repercusiones sociales y políticas. Va a ser cortito eso, es más especulativo que otra cosa, pero creo que frente a un shock tan grande uno no puede ignorar los aspectos que van más allá de la salud y más allá de la economía. Partamos entonces por la pandemia misma. Lo primero que quiero decir, lo digo responsablemente como académico, decano de una escuela de políticas públicas, y creo que me he pasado 17 horas al día durante los últimos 3 meses en reuniones, seminarios y talleres virtuales con expertos en la materia, es que sabemos bastante poco. Y lo digo porque a veces me preocupa. Uno puede leer todos los días la internet de todas partes. Yo parto muy temprano leyendo los diarios chilenos y los debates en Chile, y uno ve demasiada gente que toma posturas como si todo fuera obvio, como si supiéramos mucho y como si las políticas correctas y las reacciones adecuadas fueran evidentes, estuviesen al alcance de la mano. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos exactamente cuáles son los factores que inciden en la velocidad de contagio. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de políticas, qué tipos de cuarentenas, qué tipos de lockdown, como les dicen aquí,
son los más efectivos. Les doy un ejemplo. En uno de los eventos que estuve esta mañana se discutía lo que parece un acertijo tremendo. Hace un mes todo el mundo decía, ojo, que la pandemia aún no ha llegado a los países más pobres, especialmente al continente africano, y que cuando llegue va a ser devastador, porque evidentemente en África se conjugan la pandemia con situaciones iniciales de mucha enfermedad, problemas de nutrición, menor capacidad hospitalaria, en fin, parecía el cóctel perfecto para que el virus se desplazara a toda velocidad. Y resulta que lo que uno escucha ahora son expertos tratando de explicar por qué el virus se ha desplazado tan lentamente y que el contagio ha sido tan bajo. Y la verdad es que nadie está muy seguro. Algunos dicen que es el clima, otros dicen que las poblaciones son más jóvenes, cosa que es bastante evidente. Otros dicen que hay efectos impensados de otras medicinas, por ejemplo, los remedios que la gente toma para la malaria. Nadie está muy seguro. Lo segundo que quiero decir es que esto da para más largo de lo que en algún momento pareció. Creo que el enfoque de mucha gente y el enfoque de políticas públicas y de respuesta económica tendió a ser al comienzo, cuando digo al comienzo digo hace apenas 6 semanas, no estamos hablando de hace mucho tiempo. Este es un golpe muy grande, es muy profundo, pero durará un mes, durará 2 meses, durará 3 meses y después salimos y ahí vamos viendo. Yo creo que lo poco que sabemos hasta el momento sugiere que este va a ser un shock más largo. Primero porque no hay certeza alguna de que la vacuna vaya a estar disponible en ningún momento muy pronto. Esta mañana en una conferencia con uno de los principales epidemiólogos británicos, profesor de Imperial College, que es como el gran centro tecnológico del Reino Unido, el tipo dijo algo que me dejó pensando. Dijo, el virus del corona se parece bastante al resfrío común y corriente. Y los resfríos existen desde que los seres humanos estamos en el planeta Tierra y todavía no tenemos una cura para el resfrío. Pues sabemos cómo tratar los síntomas del resfrío, pero no sabemos cómo curar el resfrío. Uno se va para la casa, se mete a la cama, toma una limonada y espera, y así se va el resfrío. Por lo tanto, puede que que haya una vacuna y que Oxford o Harvard o quien sea descubra la vacuna en un mes más o en 2 meses más, pero puede que estemos aquí en 4, 5, 6 meses más o en 4 o 5 años más, todavía sin certeza alguna de cómo detener la pandemia. Y la otra cosa que creo que hemos estado aprendiendo es que, si bien es cierto que las medidas de cuarentena extrema son evidentemente eficientes, esas medidas de cuarentena tienen al menos 2 dificultades. Primero, que es mucho más difícil mantenerlas en sociedades más frágiles y en países más pobres. Yo trabajo mucho con un colega peruano, que es mi gran coautor y amigo hace muchos años, y en una conferencia que dimos conjuntamente ayer o antes de ayer, él partió mostrando una foto de Lima el día domingo, uno de los mercados en el centro de Lima, y abajo de la foto él puso Lima bajo la cuarentena. Y la foto era de una plaza, un mercado atiborrada de gente. ¿Por qué? Porque en una sociedad más rica, aquí yo estoy en un barrio de clase media de Londres, en que la gente trabaja en oficinas y si no puede ir a la oficina trabaja en su casa y recibe su cheque, su remuneración a fin de mes. Un trabajador informal en Lima que no sale a trabajar, a vender en la feria, no tiene ingreso. Y por lo tanto, las cuarentenas en los países en desarrollo son una cosa más teórica que práctica. Obviamente también personas que viven en espacios más pequeños, que viven hacinadas, personas o familias en que viven varias generaciones, el abuelo con los padres, con los hijos, también son más propensos al contagio por razones obvias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las cuarentenas en países en desarrollo y en países pobres son de una utilidad bastante más relativa. La otra cosa que hemos aprendido también, creo yo, es que cuando sí son efectivas y se empiezan a relajar, hay una tendencia a que los contagios surjan y se incrementen una vez más. Se ha visto en los últimos días en China, se ha visto en Corea, algo de eso creo que hemos visto en Chile también, en Argentina, en Perú, y por lo tanto aquí va a haber un equilibrio muy delicado. Por un lado, la gente
que piensa estas cosas de modo más sistemático, más sesudo, dice, hay que buscar salidas inteligentes de la cuarentena. Yo tengo un colega de Pakistán aquí en Londres que trabaja mucho con su país, y él ha escrito un trabajo y trabaja muy de codo a codo con el gobierno de Pakistán, donde él habla de las políticas inteligentes de contención y también de las políticas inteligentes del fin de la contención, donde creo que los países van a experimentar, algunos irán permitiendo que los jóvenes trabajen primero, los adultos mayores después, otros permitirán, hay países como Panamá en que las mujeres trabajan un día y los hombres trabajan otro día, dependerá de si la zona es rural o es urbana, dependerá de si la gente puede ir al trabajo a pie o en bicicleta, o tiene que ir en micro o en metro, en fin. No sabemos mucho acerca de esto, creo que vamos a ver mucha experimentación, lo que es bueno, pero cuando uno experimenta puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, puede que dé en el clavo, puede que se equivoque. Por lo tanto, desde ese punto de vista también hay que hacerse el ánimo que este no es un asunto que se vaya a resolver de un día para otro. Y también eso debe llevarnos a actuar y a emitir juicios con cierta humildad. Aquí nadie tiene la certeza total, y cuando la gente dice, es evidente que el gobierno de Chile o el gobierno que sea, lo hizo todo bien o lo hizo todo mal, creo que hay que recordar que estamos trabajando con información muy imperfecta, con conocimientos muy parciales. Pero lo más prudente es prepararse y esperar lo mejor, pero estar listos para lo peor. Es decir, estar listos para una pandemia que puede ser persistente, donde el contagio puede ser muy duradero y donde en 6 meses más puede que estemos debatiendo algunos de los mismos temas que hoy. Y finalmente, respecto de la pandemia, también es importante entender que incluso cuando las cuarentenas se acaben, no es para nada evidente que la actividad cotidiana, comercial, económica, pueda volver de inmediato a sus cánones normales. Les doy un ejemplo. Yo, como decano de una escuela en una universidad de 12.000 alumnos, he estado en muchas reuniones en los últimos 15 días tratando de planificar el próximo año académico, que en el hemisferio norte comienza en septiembre. Estamos terminando este año académico totalmente en línea, sin clases presenciales, y la pregunta es qué vamos a hacer en septiembre. Y en el escenario en que efectivamente tengamos autorización del gobierno para tener clases presenciales, la pregunta es qué significa eso con medidas de distanciamiento social. Porque en un salón, en una aula magna en que cabían 400 estudiantes, lo más probable es que las normas sanitarias no admitan más de 100. Y por lo tanto la pregunta para cualquier decano es, bueno, ¿y qué hacemos con los otros 300? ¿Qué pasa con los casinos, con los baños, con los ascensores? Y eso se replica a muchas otras instituciones dentro de la educación. Esta mañana salió en la prensa aquí que Cambridge, la universidad más antigua de Inglaterra, anunció que va a hacer todas sus clases online durante todo el próximo año académico, partiendo en septiembre y hasta julio del año 2021. Y para las instituciones que son con fines de lucro, los restaurantes, los bares, los cines, esto tiene costos muy tremendos. La semana pasada aquí en Gran Bretaña, la Asociación de Dueños de Restaurantes le envió una carta al ministro de Hacienda en que le decía, si ustedes nos exigen que pongamos en los restaurantes las mesas a 1,5 metros, 2 metros de distancia, cada mesa respecto de la otra, eso significa que va a haber 1/3 o la 1/4 parte de las mesas en una sala de las que teníamos antes. Y un restaurante que tiene más o menos los mismos costos, pero tiene 1/3 de los ingresos, no es viable. Y por lo tanto lo más probable es que esos restaurantes quiebren y que esa gente pierda su trabajo. Y eso hace extremadamente incierto el futuro de muchos sectores, de muchas actividades económicas, incluso en el buen escenario en que podamos volver a trabajar en junio, en julio, en agosto, en septiembre o cuando sea. Eso en cuanto al panorama más puramente de medidas antipandemia. Déjeme pasar ahora al tema económico. Lo primero que quiero decir respecto al tema económico es que esta crisis no tiene mucho que ver con otras crisis. En América Latina somos los expertos en la crisis.
tenemos más crisis que en ninguna otra parte del mundo. Hemos tenido crisis de la deuda externa, de la deuda interna, crisis bancaria, crisis del dólar, del tipo de cambio, el desempleo, y el mundo conoce a América Latina como la región en que Argentina o Venezuela o en alguna época México pasaban o pasan en crisis cada 2 o 3 años. Pero nunca, y lo quiero decir responsablemente, nunca hemos tenido una crisis que se gatille porque el gobierno le diga a los trabajadores, por favor, no trabajen. Y nunca hemos tenido una crisis en que le pidamos a los empresarios, por favor, cierre su fábrica, cierre su negocio, váyase para la casa y deje de producir. Eso no lo hemos visto nunca. En jerga de economista, eso significa que las economías han sufrido un shock de oferta negativo que no tiene parangón, gigantesco. Y por eso ya estamos empezando a ver cifras de corto plazo de actividad, de ventas en los países ricos, pronto las vamos a ver en Chile, que no tiene mucho precedente, en que la actividad cae 20%, 30%, 40%. Cifras así no hemos visto prácticamente nunca. Ciertamente no las vimos en la crisis de hace 10 años, ni en la crisis de la deuda de los años 80, ni nada que se le parezca. Pero además hay que entender que para América Latina y para Chile, esta no es solamente una crisis, no solamente hay un golpe, hay al menos 4 y para algunos países 5 golpes. El primero es el médico, el sanitario, evidentemente. Pero después viene el golpe de la caída en el precio de las exportaciones. Ha caído el precio del cobre, pero también del papel y de la celulosa y del vino y de la fruta, y para otros países de la región, del petróleo y del gas y de la soya y del jugo de naranja y del plátano y básicamente de todo lo que América Latina exporta. Tercer shock es el volumen de comercio. Ya no el precio de lo que se vende, sino que la cantidad de lo que se vende. Según la Organización Mundial de Comercio, los países van a comerciar entre un 20 y un 32% menos este año que en años anteriores. Es decir, el volumen de comercio mundial va a caer en 1/3. Y para un país como Chile, que es un país pequeño que vive del comercio internacional, ese es un golpe tremendo. En cuarto lugar, y esto le pega algo menos a Chile, pero igual nos pega, el turismo se va a las pailas. Otros servicios vinculados al turismo, como la hotelería, sufren un gran golpe. Y algo que es muy importante para América Central, algo que es muy importante para Venezuela, las remesas, es decir, la plata que mandan los connacionales que viven en el extranjero, también caen muy fuertemente. En el caso de Chile esto no es un asunto grande, puede afectar a algunas familias, pero en el caso de México, en el caso de Guatemala, en el caso de República Dominicana, en el caso de Nicaragua, son decenas de miles de millones de dólares que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, porque la manda la tía o el primo o el pariente que está viviendo en un país rico a los parientes que se quedaron en casa. Y finalmente, el quinto shock es una salida brutal de capitales. El mes de marzo presenció la salida de capitales más grande, la venta de acciones, de bonos, de cuotas de fondos de inversiones, que se transforman de moneda local a moneda extranjera, a dólares, y que se van del país. Nunca se recolectan cifras al respecto. Habíamos tenido una salida de capitales tan grande y tan abrupta como la del mes de marzo. En el mes de abril se estabilizó un poco más la cosa, los gobiernos salieron a endeudarse y por lo tanto por esa vía entró plata, pero el mes de abril también fue bastante malo y ciertamente no recuperó lo perdido en marzo. Por lo tanto, aquí no tenemos un golpe, tenemos 5 golpes. Salud, exportaciones, volúmenes de comercio, remesas y servicios y salidas de capital. Con lo cual se configura una tormenta perfecta. Es realmente una combinación de golpes adversos que pocas veces hemos visto. Y por eso hay que tener claro que este año y probablemente el próximo año también, para el mundo van a ser años fatídicos en materia económica. Durante la crisis del 2009, que a mí me tocó enfrentar como ministro de Hacienda en Chile, esa fue la más grande desde el año 29, desde la Gran Depresión de los años 20 y 30 del siglo XX.
Y en esa crisis, la del 2009, el peor año, que fue el 2009, recordemos que la crisis comenzó en 2007 y se acabó en 2010, el 2009, el peor año, el mundo registró un crecimiento de cero. Estados Unidos, Europa, América Latina se contrajo, Asia, especialmente China e India, siguieron creciendo y el promedio mundial fue más o menos cero. Para este año, por contraste, el Fondo Monetario está pronosticando una contracción del 3%. Y eso fue hace 6 semanas. Y lo que el Fondo Monetario está diciendo informalmente es que van a revisar esas proyecciones y la contracción del planeta Tierra podría ser del 5% o más. No ha habido nunca, ni siquiera en la Gran Depresión, un año en que la economía mundial se haya contraído al 5%. Y añado además que muchos países, Chile no tanto, al menos no todavía, pero muchos países van a tener serios problemas de financiamiento. Una cosa que hace que Chile y Perú sean distintos a buena parte de los países de América Latina es que tenemos una deuda pública más o menos baja. No es inexistente, la deuda pública chilena está cerca del 30% del Producto Interno Bruto, pero hay países donde esa deuda es el 70, el 80 o el 100 o el 120% de lo que se produce todo el año en un país. Y por lo tanto Chile ha podido seguir financiando en el mercado, está emitiendo bonos, el gobierno probablemente lo siga haciendo. Pero hay otros países en la región, como Argentina, donde el acceso al mercado de capitales es inexistente, o como Venezuela, nadie les va a prestar plata. Venezuela está muy cerca del default, Argentina por estos días probablemente también entre formalmente en cesación de pagos, y por lo tanto esos son países que les gustaría hacer políticas más agresivas para ir en ayuda de las familias, para ir en ayuda de las pymes, pero sencillamente no tienen cómo financiarlas. O la única manera que tienen de financiarlas es imprimiendo pesos, cosa que sabemos, no hay que ser egresado a la Universidad de Chicago para entender que si uno imprime muchos pesos y no tiene respaldo, eventualmente eso va a generar inflación. Por eso nuestros colegas y amigos al otro lado de los Andes tienen una inflación que oscila en torno al 50%, cuando la inflación en Chile está en torno al 2, 2,5%. Es decir, claramente en un país como Argentina, a todos los problemas que ya he descrito, se suma la imposibilidad de financiar los problemas públicos, los programas públicos, y eso hace que la situación sea mucho más aguda. Podemos hablar después en detalle de qué medidas corresponden. Yo creo que quiero dejar sencillamente una idea sentada. A mí entender lo más clave a la hora de pensar en las políticas públicas en el ámbito económico es pensar en 2 cosas. Primero, hay lo que yo llamaría medidas de emergencia en respuesta al desastre. En Chile somos un país de terremotos y cuando tiemble la gente se queda sin casa, no hacemos muchas preguntas de qué pasó, vamos en auxilio de quienes se quedaron sin casa y les entregamos colchones y les entregamos víveres. En este caso mucha gente se quedó sin ingreso, porque hay muchas personas que viven al día, que no pueden salir a trabajar o no han podido salir a trabajar en condiciones normales. Hay muchas personas que tienen trabajo en rubros que están cerrados, la señora que trabaja en la peluquería o el señor que tiene una botillería, no han tenido ingresos hace ya muchas semanas y por lo tanto hay un rol de la política pública que es básicamente una ayuda de emergencia. Y en Chile hay todo un debate sobre si la ayuda de emergencia ha sido adecuada o no sé si quiero entrar en ese debate que es muy contingente. Lo que sí hago notar es que Chile ha tenido una espalda fiscal para al menos tener ese debate. En muchos países de la región sencillamente no han tenido ese debate porque el gobierno no tiene un peso para financiar ese tipo de ayuda a las familias más vulnerables. Creo que los 2 países que han hecho esto en alguna medida de modo más activo, más agresivo han sido Perú y Chile, precisamente porque son los 2 países que tienen cierto espacio fiscal, que tienen deudas públicas bajas y por lo tanto tienen a qué echar mano para financiar esta ayuda de emergencia. La segunda cosa que me parece clave pensando en medidas económicas es evitar que las relaciones laborales se rompan. Un señor que tiene una empresa, una señora que tiene una empresa de 20, 30 trabajadores, esa empresa vale no tanto porque tenga un local o porque tenga unas maquinarias o porque tenga una camioneta, esa empresa vale porque hay un grupo humano que fue seleccionado, fue entrenado, se afiató, trabajan juntos y juntos son productivos.
Y si una empresa se queda sin caja, se queda sin plata para pagar los sueldos y se ve obligada a finiquitar a esos trabajadores, cuando venga la recuperación, cuando volvamos a la normalidad, que puede ser en un mes, o en 3 meses, o en 6 meses, o en un año, bueno, si los trabajadores fueron despedidos, si se finiquitaron los contratos, esa empresa no va a ser todo lo productiva que fue, porque evidentemente va a haber perdido algunos de sus trabajadores más valiosos, las personas van a haber tomado otros derroteros, van a estar trabajando en otros sectores, y por lo tanto eso es doloroso para las personas que se quedan sin ingresos, también es malo para la familia, y también es malo para la economía, porque cuando venga la recuperación, esa capacidad productiva se va a ver debilitado fuertemente. Para evitar eso, la clave es mantener en la medida de lo humanamente posible esas relaciones contractuales, esos empleos, y para eso las empresas necesitan caja. Y hay distintas fórmulas, desde el pago directo de los sueldos por parte del gobierno, como se hace en Dinamarca, al uso de un seguro de desempleo, como se ha hecho en Chile, al uso de créditos subsidiados, como se está haciendo en varias partes del mundo, incluyendo Chile. Me parece que el instrumental es el correcto, es el necesario, no hay tantos instrumentos tampoco. Quizá el gran desafío es que la plata llegue donde tiene que llegar, porque una cosa es decir, aquí hay una línea de crédito para apoyar a que las empresas no rompan sus relaciones laborales, pero otra cosa es que la plata llegue donde tiene que llegar y que los créditos se repacten y que el financiamiento nuevo se gatille. Estamos hablando de cientos de miles, de millones de empresas. Para cada una de esas hay papeleo, hay declaraciones notariales, Chile es un país bueno para el papeleo, ¿no es cierto? Y por lo tanto nada de eso ocurre de un día para otro. Está el riesgo de que si se demora una semana está bien, si se demora un mes estamos al límite. Pero hay muchas empresas que tienen caja para durar un mes, 2 meses, pero al mes 2, al mes 3, al mes 4, esas empresas van a entrar en situación de pago y se puede generar una bola de nieve, porque una empresa que deja de pagar, bueno, le deja de pagar a la otra empresa que es su proveedora, la segunda empresa se queda sin caja y así sucesivamente. Y ahí hay un cierto riesgo, un gran riesgo, diría yo, de que se rompa la cadena de pagos, como dicen los economistas, y a la crisis sanitaria se le sume una crisis financiera, y esa crisis financiera a su vez gatilla una crisis de desempleo. Y por lo tanto aquí tenemos un fino equilibrio, en que yo creo que muchos países, Chile incluidos, han tomado medidas que van en la dirección correcta, pero como dice el refrán, el demonio está en los detalles. Y por lo tanto creo que lo clave es que la implementación sea rápida, el papeleo sea mínimo, los gobiernos, y cuando digo los gobiernos no digo solamente la presidencia, el gabinete, digo la gente que administra esto, todos los programas sociales, los programas de crédito a nivel local, a nivel regional, esas cosas se muevan rápido, de modo que las empresas que están con el agua al cuello, que las familias que están con el agua al cuello, que los trabajadores que están en una situación muy frágil reciban a tiempo lo que necesiten. Pero termino el bloque económico, por así decirlo, de mi intervención, sencillamente subrayando que incluso en países en que las cosas se hagan bien, incluso en países que tomen medidas audaces, incluso en países en que hay amplio espacio fiscal, por lo tanto el gobierno tiene las lucas, por así decirlo, para intervenir, va a haber pérdida masiva de empleo, va a haber muchas quiebras de empresas, va a haber lo que los economistas llaman un cambio estructural. Hay sectores que van a crecer y va a haber sectores que se van a contraer, probablemente el sector de servicios se va a contraer, el sector de carga se va a contraer, el sector de transporte aéreo se va a contraer, y ahí inevitablemente va a haber pérdidas de empleo, hay gente que lo va a pasar mal, la política pública puede aliviar, puede apoyar, puede hacer que el ajuste sea más gradual, pero creo que no puede caber ninguna duda que va a haber rubros que 2 años van a emplear menos. El rubro del transporte aéreo es más evidente, pero probablemente el turismo también, probablemente la hotelería también, quizás los restaurantes, otros servicios, en fin. Y por lo tanto, cuando viene ese cambio estructural y cuando viene además de sopetón la necesidad de hacer un cambio estructural, ahí siempre hay dificultades. Hay gente que pierde la pega, hay mercados del trabajo que no funcionan muy bien, la economía se demora en reabsorber a ese talento y a esas personas. Por lo tanto, no nos hagamos trampa en el solitario. Lo que viene este año y el próximo para todo el mundo y para Chile en particular no va a ser nada fácil. Finalmente, déjenme especular un poco sobre qué implicancias políticas tiene esto.
Cuando digo implicancias políticas no quiero entrar en la chimuchina de si favorece esto al partido tal o al partido cual, si al gobierno, a la oposición, si al presidenciable A, B o C. Más bien me quiero preguntar cómo afecta esto a las grandes tendencias de la política. Y una manera de conceptualizarlo es la siguiente. Yo publiqué el año pasado con un gran colega y amigo, Daniel Brieva, profesor de Ciencias Políticas y de Filosofía Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Publicamos un libro que se llama Liberalismo en tiempos de cólera. Y en la primera página de ese libro está la siguiente afirmación, muy audaz si ustedes quieren, pero yo la creí entonces y la sigo creyendo. El libro dice así: en el siglo XX el gran conflicto político fue entre la izquierda y la derecha. En el siglo XXI el gran conflicto político va a ser entre liberales democráticos y populistas autoritarios. A mí me quita el sueño que la democracia liberal en muchos países del mundo está en jaque frente al alza de populistas y de demagogos que no siempre, pero suelen ser personas que desconfían de la democracia y que la minan y que la debilitan. Pienso en casos dramáticos cercanos a Chile como el de Venezuela, pienso en otros más recientes como el de Brasil o el de Nicaragua o el de México, pero ojo que este no es un fenómeno puramente latinoamericano, por supuesto que no. Tenemos a Trump y su ineptitud total y sus payasadas en los Estados Unidos, tenemos a Kaczynski en Polonia, a Orbán en Hungría, a Erdogan en Turquía, a Modi en la India, a Duterte en las Filipinas. Todos ellos llegaron al poder por la vía democrática. Y todos ellos, algunos más y otros menos, han pisoteado algunas normas de comportamiento democrático, han debilitado algunas instituciones autónomas, le han quitado presupuesto o influencia a otras. En algunos casos han empezado a poner a sus amigos en la Corte Suprema, en otros casos han puesto a sus parientes en el gabinete, han debilitado normas de control, de transparencia, libertad de prensa. Y se da la coincidencia, o quizá no sea coincidencia, que algunos de los países que peor lo han hecho frente a la pandemia han sido precisamente los países que tienen populistas con rasgos autoritarios en el poder. Pienso en el desastre total de la reacción en Estados Unidos, un país que no es precisamente pobre. Pienso en las payasadas que aún no terminan de un gobernante de derecha como Bolsonaro en Brasil y un gobernante de izquierda como López Obrador en México, donde hasta el día de hoy Bolsonaro dice que la pandemia es un invento de la prensa para debilitarlo y sigue haciendo uniones masivas donde le da la mano a sus partidarios y abraza a la gente que lo aplaude en acto de responsabilidad total. Tanto es así que se le han ido 2 ministros de salud desde que se gatilló la pandemia. Y además, en muchas partes del mundo se ha gatillado lo que el Economist, la revista británica, llamó una pandemia de golpismo, de países en que se aprovecha la emergencia sanitaria para declarar un estado de sitio, para limitar el derecho a la libre expresión, para cerrar diarios, para cerrar parlamentos, para limitar las facultades de los tribunales constitucionales, etcétera, etcétera. En Chile obviamente no estamos ahí. En Chile obviamente tenemos una democracia que uno podrá ser partidario no del gobierno, pero donde las libertades públicas no es lo que está en aspecto. Pero sí creo que Chile no es enteramente un bicho raro y distinto en cuanto y tanto a que tenemos una cierta tendencia a que el debate político se vuelva agrio. Tenemos una cierta tendencia política a que todo se politice. Y cuando todo se politiza, al final es muy difícil tener un diálogo basado en datos, basado en evidencia, en asuntos tan delicados y acerca de los cuales sabemos tan poco como el control de la pandemia. Lo decía yo al comienzo, vemos a personas que actúan como si todo fuese evidente y como si ellos fueran los dueños exclusivos de la verdad. Y también vemos en ciertos sectores de la economía y de la política grupos que empiezan a ofrecer mucho y donde claramente se puede hacer mucho en materia económica, pero también hay límites y también la prudencia y también el sentido común deben primar. Y termino diciendo lo siguiente.
La pregunta, para mi entender, no de los 1.000 millones, sino que es mucho más que eso, es si de esta crisis los demócratas, los liberales van a salir fortificados, o si el populismo, la demagogia y el autoritarismo va a salir fortificado. Y yo creo que eso no va a depender de si los gobiernos son más o menos efectivos en lidiar con la pandemia. Esa es parte de la historia. Creo que en el caso de Trump, en el caso de López Obrador, en el caso de Bolsonaro, no lo han hecho bien y esa cuenta se la van a pasar en las urnas. Pero hay un asunto más de fondo, creo yo. Lo que realmente ha impulsado el surgimiento del populismo en el mundo y lo que realmente ha debilitado la credibilidad de las democracias en el mundo es lo que yo llamaría el auge de la política identitaria y la destrucción de las identidades comunes de proyecto nacional. Y déjenme ejemplificarlo del siguiente modo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, donde estoy yo en este momento, surgieron obviamente golpeados, abatidos de una guerra larga, cruda, sangrienta, con millones de muertos. Pero esa guerra tuvo un subproducto, y es que en esa guerra el niño rico de una universidad privada como Oxford y el niño de un hogar modesto, hijo de un minero, habían combatido juntos y habían estado en la misma trinchera. Y las empresas privadas habían trabajado para el Estado en el esfuerzo de la guerra, y los políticos habían prometido la victoria y habían, de hecho, cumplido. Se había derrotado al fascismo y al nazismo. Y por lo tanto, de esa crisis surgieron sociedades algo más unificadas, con una identidad colectiva fuerte, con la sensación de que había un proyecto común. Obviamente había ricos, había pobres, había privilegiados, había personas que no tenían privilegio, pero al menos la sensación de que todos remábamos para el mismo lado, que estábamos todos en el mismo bote. Por lo tanto, las crisis pueden ser dolorosas, pero pueden fortalecer el proyecto nacional, pueden fortalecer esa voluntad de trabajar juntos, de remar para el mismo lado. Por contraste, miremos la crisis del 2010. La crisis del 2010 en muchos países, creo que desde el punto de vista estrictamente técnico, fue más o menos bien manejada. En Estados Unidos, Obama, un gobernante a quien yo admiro mucho, hizo todo lo que pudo, todo lo que el gobierno, lo que el Congreso republicano le permitió hacer, y la verdad hizo cosas muy heterodoxas, salvó a parte de la banca, salvó a la industria automotriz, preservó probablemente cientos de miles de empleos por esa vía, fue muy criticado, pero al final creo que la crisis económica duró más o menos poco. En Chile la crisis económica duró prácticamente nada. Tuvimos 2 trimestres de contracción, el desempleo no alcanzó el 10%, anduvo por ahí, cuando en crisis anteriores había llegado al 20 o al 25%, y la verdad que al cabo de 6 o 8 meses la crisis en Chile del discurso público prácticamente había desaparecido. Sin embargo, el mundo surgió de esa crisis no con el diagnóstico técnico de que las cosas se habían hecho bien. El mundo surgió de esa crisis dolido, porque estaba la percepción de que en Estados Unidos a los bancos los habían salvado, sin embargo la clase media había perdido sus casas. Dolido también porque muchos gobiernos se vieron sumidos en todo tipo de controversias y de escándalos. Las élites en el mundo se vieron muy debilitadas por muchos escándalos, que van desde la FIFA hasta la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de esa crisis los países salieron con identidades nacionales debilitadas, con instituciones que perdieron su credibilidad, y en vez de sentir que vamos todos en el mismo bote, remando por el mismo lado, más bien salimos pensando de que las élites no eran creíbles, de que los gobiernos no merecían nuestra confianza, y de que al final no estábamos en el mismo barco ni remábamos todos para el mismo lado. Y cuando esa confianza nacional, cuando ese proyecto nacional se quiebra, es que llegan los demagogos, los populistas y los autoritarios a prometer la salvación, a prometer el oro y el moro, con un discurso redentista, con un discurso absolutista. Pensemos en Venezuela bajo Chávez como el caso más típico, pero ciertamente no es el único. Por lo tanto, la gran pregunta, y aquí termino, creo yo, es si esta crisis nos va a dejar con la sensación de que lo pasamos muy mal, pero luchamos juntos todos y nos ayudamos los unos a los otros. Va a ser como el año 45 en Inglaterra, o si esta crisis va a ser como el año 2010 en Estados Unidos, en que la gente siente que puede que los detalles técnicos hayan estado bien, pero al final los gobiernos, las élites, las instituciones no estuvieron a la altura. Y la gente salió enojada, salió dañada y salió
la democracia y las instituciones de la democracia presa de una tremenda crisis de confianza. Me puedo imaginar que lo primero podría ocurrir, que al cabo de un año, digamos, pucha, lo pasamos muy mal, pero aquí estamos, sobrevivimos, gracias a la acción de un Estado que se portó bien. O puedo también imaginar que hay nuevas desigualdades y nuevas tensiones que surgen. Por ejemplo, entre quienes tenemos el privilegio de trabajar a distancia, como estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, sin movernos de nuestras casas, o la señora que trabaja en el mall, o el señor que trabaja en un restaurante, que no tienen posibilidad de trabajar y que han perdido los medios que tenían para ganarse la vida y mantener a su familia. Y por lo tanto también es muy fácil imaginar escenarios en los cuales no solamente las viejas desigualdades se siguen manifestando, sino que surgen nuevas desigualdades entre los trabajadores formales y informales, los trabajadores con contrato y sin contrato, la gente que vive en áreas rurales o urbanas, los adultos mayores que son muy vulnerables versus los jóvenes que no lo son, en fin. Y eso todo podría contribuir a la debilitación adicional de este proyecto nacional y por lo tanto abrirle más espacio aún al populismo, a la demagogia y al autoritarismo. ¿Cuál de los dos va a ser? No me atrevo a pronosticarlo, pero me parece que en esa cancha se va a jugar el partido de la democracia, la libertad y el progreso en los últimos años de esta década y en los años que vienen. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, en realidad justamente una de las situaciones que está en evidencia es que esto nos pilló a todos obviamente por sorpresa, y si esto además tiene una prolongación mayor a la que estaba presupuestada, obviamente las respuestas cada vez se hacen más complejas y, como dices tú, es como difícil aventurar cuáles serán esas mejores respuestas y por lo tanto hay que estar ensayando en forma permanente. Mira, tengo reunido las preguntas en 3 dimensiones, una dimensión más internacional, luego más lo nacional y por último lo que tendría que ver un poco con la dimensión de la economía y la universidad. Entonces voy a partir con las primeras preguntas que las voy a englobar y que tiene que ver con el tema famoso que ha estado en discusión en la prensa y en algunas revistas ya de corte académico, que es el rol que va a tener la globalización, sobre todo la globalización económica, a propósito justamente de ciertas miradas proteccionistas que han venido a salir en algunos líderes internacionales, sobre todo en esta lógica del populismo y el autoritarismo. Y en ese sentido quizás tú estás viviendo en una zona que está discutiéndose seguramente esta salida del Brexit y cómo en el fondo hoy día con una pandemia, si ahí hay algo que se ha ido discutiendo con otro cariz, con otro sentido. Entonces, esa es como la primera pregunta que tiene que ver más con la globalización económica, porque hay toda una discusión que hoy día pareciera ser que va a haber un retroceso del capitalismo, va a haber en el fondo un retroceso de esta idea de lo global y los mercados, porque hay muchos países que se han visto naturalmente afectados con ciertos niveles de insumos, como por ejemplo los insumos sanitarios, y entonces desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Y la otra pregunta, que está un poco encadenada con esa, es si en el fondo, de alguna manera, el neoliberalismo, al cual hoy día se le echa culpa también por haber ido menguando la democracia, debiera decirnos algo con respecto a eso, digamos, porque tú hablas mucho sobre, justamente en el libro del que hacías mención con Daniel Breva, con respecto justamente a cómo se ha ido apoderando de alguna manera esta idea de los nacionalismos, los populismos, pero hay ahí alguien, un profesor, Óscar Orellana, que nos hace la alusión a cómo también nos hace responsable el propio neoliberalismo del retroceso de la propia vida democrática. Perfecto, estas son preguntas gordas, difíciles, no garantizo ninguna respuesta muy certera, pero déjenme ensayar. Yo sé que está de moda decir, lo dice en la portada de la revista británica The Economist esta semana, que es probablemente el semanario más influyente del planeta, está de moda decir que el capitalismo ha sido golpeado, pero especialmente que la globalización podría entrar en marcha atrás. ¿Es cierto eso? ¿Es probable eso? Antes de contestar la pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tipo de hipótesis que se manejan en esta crisis. Yo estaba conversando mucho con un tipo que se llama Paul Dowland, que es
el jefe del Departamento de Psicología Social del London School of Economics. Y le escuché decir en uno de estos Zooms el otro día a Paul Dolan algo que me pareció brillante. Dijo, cuando yo leo la prensa y leo las hipótesis sobre cómo va a cambiar el mundo, el 80% de lo que lea me parece, dijo Dolan, un ejemplo de lo que los psicólogos llaman confirmation bias, es decir, el sesgo a que cualquier evento traumático confirme las percepciones o las creencias que tú ya tenías. Entonces, ¿qué vemos hoy? Vemos que las personas que detestan el capitalismo dicen, esto es una crisis del capitalismo, y los que aman el capitalismo dicen, no, vamos a perseverar y salir adelante gracias al capitalismo, y los que detestan la democracia dicen, siempre les dijimos, las democracias son ineptas, y hay que ser como China, en que todo el control es centralizado. Entonces, mi primera reflexión es que tener mucho cuidado aquí, porque es re fácil sacar conclusiones que básicamente confirman lo que uno quiere ver confirmado, y también es bastante fácil decir, no, yo siempre lo dije, ¿no? Yo venía advirtiendo de esto. Y la verdad que todos los seres humanos tenemos una tendencia a decir y hacer eso, pero suele ser más imaginario que real, ¿no? Dicho lo anterior, yo creo que ciertos aspectos de la globalización probablemente van a retroceder, pero creo que otros aspectos de la globalización probablemente se van a magnificar. Es cierto que ya mucho antes del virus veníamos observando en algunos lugares en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, un cierto descontento con el comercio internacional, una cuota de nacionalismo, en fin. Trump eso lo captura 1000%. La inmigración se ha vuelto un tema muy acalorado y a veces tratado con mucha falta de respeto y con mucha amargura. Y por lo tanto, la crisis del COVID no parte de cero, quizás viene a profundizar alguna de esas tensiones. Y añade un elemento nuevo que tú mencionaste, Patricio, y es que los gobiernos y las empresas dicen, bueno, de repente no es razonable o seguro depender de un proveedor que está al otro lado del mundo, si quiero tener mascarillas o delantales o respiradores, ¿no? Por lo tanto, creo que hay ciertos aspectos muy puntuales de la globalización que probablemente alguna marcha atrás van a dar. Creo que es bien probable imaginarse que los servicios nacionales de salud van a querer tener proveedores locales para ciertos bienes. Probablemente haya países que están cerca de grandes mercados, pienso en México, que se beneficien, porque Estados Unidos podrá decir, bueno, por último, si la producción no es en Estados Unidos, que sea en México, porque México está más cerca que China, o más cerca que Corea, o más cerca que Bangladesh. Y creo también que esta crisis va a incrementar una tendencia que ya venía manifestándose, que es una oposición política creciente a la migración. En Chile lo hemos vivido y que en buena parte del mundo se ha vivido. Sospecho que eso, para bien o para mal, desde mi punto de vista, para mal, yo tiendo a creer en la libre movilidad de las personas, pero puedo entender por qué políticamente eso va a ocurrir. Ahora, ¿es eso suficiente para decir la globalización se acabó? No creo, porque hay otras dimensiones en las cuales la globalización va a aumentar. Yo hablaba hoy día con un colega mío que me decía lo siguiente, me decía, yo dictaba un curso para alumnos presenciales y tenía 60 alumnos. Comenzó esta pandemia y el curso lo puse online y hoy día tengo 2.000 alumnos. Y de los 2.000 alumnos, 1.900 no están en el Reino Unido. Y mi colega está dictando un curso sentado en su casa en Londres y tiene alumnos en China, y en Bulgaria, y en Argentina, y en Perú, y en Bangladesh, y en Vietnam, y en Canadá. Dicho de otro modo, la historia de la globalización ha tenido lo que algunos en inglés hablan del unbundling, de los grandes desempaquetamientos. Una cosa que se desempaquetó fue el transporte de bienes en el siglo XIX, ¿no es cierto?, cuando se inventaron los barcos que se desplazaban con vapor razonablemente rápido. Hubo otra gran apertura cuando se inventó el container, ¿no es cierto?, porque el container permitió transportar muchos más bienes más rápido a menor costo. Hubo otra gran apertura cuando llegó el Internet, ¿no es cierto?
Puede que esta crisis nos lleve a una crisis, a otro gran desempaquetamiento, la traducción del inglés no es muy buena, en que haya mucha globalización porque se prestan muchos servicios a distancia. Y que un académico desde Valparaíso pueda vender su servicio en todo el mundo sentado de su casa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, creo que hay dimensiones de la globalización, especialmente en el comercio de servicios, que se van a multiplicar fuertemente. Por lo tanto, resumo mi respuesta, no es ni todo ni nada. Hay dimensiones de la globalización que se van a profundizar y otras que probablemente van a retroceder algo o mucho. Respecto del neoliberalismo, voy a hacer una confesión aquí. No tengo la menor idea de qué es el neoliberalismo. O mejor dicho, cada vez que escucho que se usa la frase, se usa más bien como un epíteto, ¿no es cierto? Está claro que es malo. Cuando alguien le grita o le dice a otro neoliberal, no lo está alabando, lo está criticando, ¿no es cierto? O le está enrostrando algo. Pero me temo que a veces bajo esa rúbrica se meten en el mismo saco muchas cosas que son muy distintas. Se mezclan liberales, libertarios, personas de Chicago que no son de Chicago, gobiernos de un color o de otro. Por lo tanto, no tengo muy claro qué es el neoliberalismo. Lo que yo sí creo que es bien evidente es que, y lo decimos en el libro con Bría, aprovecho de recomendarlo, que puede haber una escuela de pensamiento que sea liberal en el sentido que valora las libertades, liberal en el sentido de que es cognitivamente liberal, no pretende saberlo todo ni tener todas las respuestas, pero donde ese liberalismo es igualitario, es decir, reconoce que para ejercer la libertad se requieren ciertas condiciones mínimas de acceso y de igualdad, y por lo tanto no hay nada contradictorio entre declararse liberal y pensar que el Estado debe tener músculo y que debe intervenir y garantizar ciertos derechos y facilitar ciertos procesos. Y creo que la actual coyuntura es un muy buen ejemplo de eso. Yo me describo como liberal, sin embargo estoy absolutamente a favor de una respuesta potente y robusta e inmediata de la política pública en todas las dimensiones que discutía hace 10 minutos, ¿no? Y me parece que es el papel de los gobiernos garantizar ciertos grados de igualdad, ciertos grados de acceso, garantizar ciertos derechos sociales, indudablemente. Y por lo tanto quiero pensar que esa manera de ver las cosas, en que se puede conciliar igualdad y libertad, en que se puede conciliar una economía de mercado con un gobierno que tiene músculo, es la que va a prevalecer post pandemia. Pero entiendo que hay muchos intereses políticos y muchos prejuicios ideológicos que conspiran contra eso y nos tratan de empujar en otra dirección. Y creo que justamente, como decía al final, esa va a ser la tensión, ese va a ser el conflicto político, creo, en los años que vienen después de que controlemos, no digo eliminemos, pero que por lo menos controlemos el virus. Gracias, Andrés. Bueno, ahora voy a agrupar una serie entre reflexiones y preguntas que tienen que ver con el ámbito más nacional, más chileno. Una primera dimensión tiene que ver con el rol que juegan los súper ricos o los multimillonarios en esta crisis, a propósito también asociado a los grandes empresarios. Como tú estás al tanto, vimos últimamente cómo, por ejemplo, algunas de estos multimillonarios se acogían a los planes de protección del empleo, pero por otra parte repartían grandes utilidades a sus socios, digamos, ¿cierto? A sus accionistas. Entonces hay una pregunta ahí que se nos hace, ¿qué rol le debiera caber en esta crisis post 18 de octubre y ahora esta pandemia a esos multimillonarios? Y en ese contexto también, ¿cómo hacer que los más pobres no terminen pagando no tan solo los costos sanitarios que ya tiene la pandemia, sino los costos sociales? Esa sería como una gran apuesta en una reflexión-pregunta. Con eso mismo, hay varias preguntas que las puedo agrupar en los siguientes términos. Es si efectivamente hoy día, por ejemplo, se puede seguir discutiendo planes de empleo de reducir horas, por ejemplo, como estuvimos el año pasado con las 40 horas, por ejemplo, si sería pertinente frente hoy día a la informalidad que está creciendo en términos de lo que uno ve ya en estos 2 últimos meses, o en el fondo cómo hacer que los procesos que puedan reactivar la economía no se vayan a ralentizar con justamente la expansión y el retardo en solucionar el problema de la pandemia, que es algo que obviamente
es difícil, como ya lo has dicho tú, de manejar. Y lo tercero es que si en esa misma dimensión, como englobando, es todas estas cifras que obviamente son a partir de elementos de evidencia que tenemos en una foto momentánea con respecto a la caída del PIB en Chile, que primero se ha hablado del 1,5, 2, 2,5, y ya estamos bordeando casi el 3%. Entonces, ¿tú qué nos dices ahí en tu mirada? ¿Cómo lo ves desde allá? ¿Cómo va a ser en este caso la caída de los ingresos para Chile este 2020? Eso para no agobiar tanto. Gracias, Patricio, gracias por la pregunta. Parto por lo último, que es lo más concreto y lo más difícil, lo más fácil, dependiendo de cómo se le mire. No tengo la menor idea de cuál va a ser la cifra final, pero va a ser una caída cuantiosa. Digámoslo de este modo, en países mucho más ricos, con paquetes fiscales mucho más grandes y con tasas de interés mucho más bajas que Chile, se está hablando de caídas del PIB del 12 y el 14. Por lo tanto, me sorprendería mucho si la caída del PIB en Chile fuera 1 o 2. Cuesta imaginarse un escenario de ese tipo. ¿Cuánto más que 1 o 2 va a ser? No lo sé. Estamos recién en el mes de mayo. Tenemos números de actividad solamente para el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Por lo tanto, queda mucho paño por cortar, queda mucho fútbol por jugar. Pero sería muy, muy raro si Chile no experimentara una caída fuerte. Dicho de otro modo, va a ser una caída mucho mayor que la caída que tuvo el PIB el año 2009 durante la crisis. De eso no cabe, creo yo, ninguna duda. Los súper ricos, el debate sobre los dividendos y todo eso. A mí no me cabe ninguna duda, lo dije en su momento en varias radios y en varios diarios, así que que los programas de ayuda a las empresas tienen que ir de la mano de políticas súper restrictivas acerca de lo que las empresas pueden hacer con la plata que reciben. Lo voy a decir en jerga de economistas para que no se me entienda mal. Si el Estado le inyecta plata a una empresa, ya sea mediante un crédito, mediante un apoyo para pagar sueldos y salarios, mediante un subsidio, esa política que yo respaldo, porque creo que sin apoyo del Estado hay muchas empresas en Chile que se van a ir de espalda y muchos trabajadores que se van a quedar sin pega. Esta ayuda se justifica porque la empresa está sin caja. Si tuviera caja, tuviera mucha plata en el banco, mucha plata en un cajón, no tiene por qué ir a pedirle al Estado. Y por lo tanto, no es justificable que una empresa diga: yo no tengo para pagar sueldo y sin embargo tengo para pagar dividendos. Siempre se puede esgrimir el tecnicismo, que era la utilidad del ejercicio anterior, pero al final la plata es plata y la caja es caja, ¿no es cierto? En el Reino Unido, en Inglaterra, en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, los programas similares todos han ido de la mano de al menos 3 restricciones. La primera: no puede pagar dividendos mientras esté recibiendo estos beneficios extraordinarios del Estado. Segundo, no puede recomprar sus propias acciones, que es una manera encubierta muchas veces de pagar un dividendo, porque se hace subir el precio de la acción, después el dueño de la acción la vende en el mercado y se queda con la diferencia. Tercero, no puede otorgarle bonos extraordinarios de desempeño a sus ejecutivos, porque es bastante poco presentable que una empresa está recibiendo plata del fisco y resulta que le dice al gerente: oiga, hijito, usted lo hizo muy bien, aquí tiene 50 millones de pesos extra de remuneración, ¿cierto? Y por lo tanto, no reinventemos la rueda. La ayuda extraordinaria del Estado tiene que ir de la mano de medidas extraordinarias por parte de las empresas. Y eso implica: no paga dividendos, no recompra acciones, ni hace paquetes especiales de remuneraciones para los ejecutivos. La plata se tiene que usar para pagar a los trabajadores, para mantener a la empresa a flote y para garantizar que el día de mañana, cuando la economía se recupere, esa empresa y sus trabajadores se puedan recuperar de la mano de la empresa. Una reflexión más amplia respecto del aporte que hacen los ricos al desarrollo de cualquier país.
Yo creo que ha quedado en evidencia en todo el mundo, y Chile no es la excepción, de que hay ciertas granjerías tributarias que se prestan más que nada para que las personas que viven de las rentas del capital las usen. Y por lo tanto puede ocurrir que dos personas de altos ingresos, con las mismas remuneraciones, un médico que trabaja en una clínica y un señor que tiene acciones de una empresa, puede ganar lo mismo, pero resulta que el médico que le descuentan por planilla va a terminar pagando más impuestos que el dueño de una empresa que recibe dividendos o recibe ganancias de capital. Y ahí hay ciertos vacíos, hay ciertos resquicios de muchos sistemas tributarios, y Chile no es la excepción, y de a poco hemos ido cerrando. Cuando yo fui ministro cerré algunos, otros ministros que me han seguido han cerrado otros, pero todavía creo que hay un espacio para garantizar que las personas de mayores ingresos, todas, independientemente de cuál sea la fuente de sus ingresos, paguen lo que tienen que pagar. También hay algunos impuestos, que voy a decir algo controvertido, que en Chile son relativamente bajos y que pagan, deberían pagar los que tienen más. Por ejemplo, las contribuciones. O dicho en jerga internacional, los impuestos a la propiedad. La reforma tributaria del año pasado en Chile le puso una sobretasa especial a las contribuciones, pero incluso después de esa sobretasa, lo que la gente paga por un inmueble es relativamente poco comparado a lo que paga en otros países del mundo. Una persona que en España, o que en Francia, o que en Estados Unidos compra una propiedad, lo primero que pregunta es, oiga, ¿y cuánto me va a costar esto en pagos al Estado? Porque los impuestos a la propiedad son muy cuantiosos. Nadie en Chile compra una casa y pregunta, oiga, bueno, ¿y las contribuciones cuántos son? Preguntan cuánto pueden costar los gastos comunes en un edificio, ¿no es cierto? La gente pregunta otras cosas, cuánto vale, ¿no es cierto?, la calefacción en el invierno, pero la gente no pregunta cuánto es el impuesto a la propiedad, porque generalmente el impuesto a la propiedad en Chile es una parte ínfima del valor de un inmueble. Y por lo tanto creo que hay espacio también para que algunos de esos tributos, que obviamente lo pagan quienes tienen inmuebles, quienes tienen más plata en Chile puedan subir. Y ojo, que va a ser absolutamente indispensable el día de mañana que el Estado cuente con más recursos, porque lo que el Estado está haciendo hoy día es tirar la casa por la ventana. O sea, debería hacerlo, es lo que me han retado por ahí, pero lo voy a decir de nuevo. Me parece que en la circunstancia el Estado debe tirar la casa por la ventana. Pero eso no significa tirarse de cabeza por la ventana y quedarse afuera para siempre. Significa el día de mañana reducir esa deuda. Y eso implica contar con más recursos, porque la plata no cae del cielo, ¿no? Y por lo tanto la tributación de las personas que viven de las rentas del capital es un asunto que en Chile no está saldado y que vamos a tener que revisitar. Finalmente, los temas de empleo. Hay un dato muy doloroso, muy dramático, pero que en esta crisis ha quedado más patente que nunca. La razón por la cual las personas más pobres tienden a ser las más desamparadas en las crisis es porque las personas más pobres son las primeras que se quedan sin ingresos. Y son las primeras que se quedan sin ingresos porque o están trabajando con contrato, pero en puestos de alta rotación, o derechamente están trabajando sin contrato. Y por lo tanto, en todas las crisis, esto yo lo documenté en un libro que escribí con un colega que se llama Cristóbal Uneus hace ya como 7 o 8 años atrás, en todas las crisis, los primeros en perder la pega son las personas que están en el 20% de menores ingresos de la población. Lo que no se recuerda, algo que en Chile se dice poco, pero hay que decirlo, que la mala estructura de nuestro mercado del trabajo, que las bajas tasas de empleo formal para mujeres y jóvenes, y que los altos índices de trabajo informal o por cuenta propia son un tremendo problema y son fuente brutal de desigualdad en Chile. ¿Y por qué lo digo así tan marcado? Porque en Chile casi todo el debate sobre la desigualdad ha sido sobre remuneraciones. Y hemos tenido muy poco debate sobre la desigualdad en términos de empleo, la calidad de empleo, qué tipo de empleo, con qué beneficios, con qué tipo de contrato. Y en general, la gente que se dice progresista y preocupada por la desigualdad le presta nula atención a la calidad del empleo. A mí me gustaría pensar, lo voy a decir en positivo, que esta crisis nos abre oportunidades para que hablemos de verdad sobre las relaciones contractuales, los tipos de contratos, los tipos de beneficios, los mecanismos de adaptabilidad, de flexibilidad, lo que sea, para que tengamos al 95% de la gente en Chile trabajando con contrato y no como ocurre hoy que tenemos al 65% y un tercio de la gente que trabaja lo hace sin contrato
lo que en crisis como esta queda en evidencia es tremendamente peligroso y tremendamente doloroso. Bien, Andrés, y ya para ir cerrando, voy a dividir primero unas preguntas más en el ámbito político-institucional y sobre todo en tu rol como decano de políticas públicas. Es a propósito, por ejemplo, de quiénes podrían ser potenciales ganadores de esta situación de la política, ya sea movimiento, partido político, organizaciones, a propósito de lo que se está viviendo en general en Latinoamérica y particularmente en Chile, post 18 de octubre y ahora en el contexto de la pandemia. Eso por un lado. Lo otro es que si esta crisis es muy distinta, tal como tú lo dijiste, a la del 29 o a la del 2007-2010, ¿cuáles son esas respuestas distintas entonces que se necesitarían para poder enfrentar esta crisis? Y lo tercero es cómo en el fondo hacer una participación imaginaria tuya en una mesa social a propósito de lo que fue el 18 de octubre. ¿Dónde pondrías tú el acento en esa mesa social si tú tuvieses la posibilidad de participar? Porque muchos hoy día estamos centrados, nos dicen ahí en preguntas, comentarios, en el tema de la pandemia, pero en el fondo nos hemos ido quedando un poco en el rezago con lo que pasó en el 18 de octubre. Y entonces está por delante una posibilidad de discutir una constitución nueva, y entonces ahí te preguntan a ti, si tú tuvieras la posibilidad de participar en la mesa social, ¿qué podrías en el fondo proponer a propósito de lo que has ido escuchando y discutiendo? Y ya me queda después un segmento muy chiquitito sobre el tema economía y universidad. Okay. No nos faltan preguntas, veo, y lo que nos va a faltar es tiempo. A ver, voy al grano porque las preguntas son difíciles y el tiempo es limitado. Yo no sé ni quiero entrar a especular si el partido A o el partido B o el partido C va a ser ganador en esta pandemia. Yo creo que una pandemia es una crisis y en la crisis todos perdemos en alguna medida. Lo que sí me preocupa y mucho, es que sea quien gane, sea una persona o sea un partido, sea un sector político, que no caiga en las tentaciones de la demagogia y que sí entienda la necesidad de construir instituciones. Por todas las razones que ya expuse. Yo creo que el gran enemigo del mundo hoy día es el populismo autoritario, ojo, porque el populismo a poco andar de bien en el autoritarismo. Porque la persona que dice, mire, yo tengo todas las soluciones y yo soy el único que habla con legitimidad porque el resto son todos unos tales por cuales, bueno, esa persona a poco andar dice, bueno, ¿y por qué voy a tener yo que darle tantas garantías a los otros cuando la verdad es que el único vocero legítimo del pueblo soy yo y los otros son todos unos agentes, ¿no es cierto?, de intereses corporativos? Y por lo tanto vemos, como ocurrió en muchos países del mundo, que se empieza primero a debilitar la calidad del diálogo y después a debilitar la autonomía de las instituciones. Yo no quiero que eso le pase a Chile. Yo tengo suficientes canas en la cabeza como para haber vivido la década traumática de los 70 y de los 80, donde una democracia que decía ser la más robusta de América Latina se vino abajo de un modo estrepitoso, sangriento, doloroso, traumático. De nuevo, no quiero sugerir que estemos ahí ni mucho menos, no quiero ser catastrofista, pero lo que sí quiero decir es que las cosas son más frágiles de lo que parecen y el populismo es más peligroso de lo que parece. Alguien preguntaba, bueno, si esta crisis es distinta, ¿en qué medida las respuestas deben ser distintas? Yo creo que deben serlo en dos dimensiones. Ya mencioné una, yo no le tengo ningún miedo, no tengo ningún tabú frente a una política súper activa que mezcle, por un lado, la ayuda a las empresas de todos los tamaños y a los trabajadores de las empresas, con un conjunto muy riguroso de restricciones a lo que esas empresas pueden o no pueden hacer. Algo de eso hicimos en el 2009, pero mucho menos, porque las dimensiones de la crisis eran muy distintas, ¿no es cierto? Y esa es una política buena porque creo yo que como todas las políticas buenas, se deshace de las anteojeras ideológicas. Por un lado, tiene un Estado activista, cosa que a la derecha le puede molestar, pero es un Estado que va en auxilio de la empresa privada y de los trabajadores de la empresa privada, cosa que a la izquierda le puede molestar, pero a su vez le pone restricciones a los empresarios respecto a lo que puede hacer con la plata del Estado, cosa que de nuevo a la derecha le molesta. ¿No es cierto?
las buenas políticas suelen tener algo que le molesta a la derecha y algo que le molesta a la izquierda. Y por eso creo que ese es un buen ejemplo. El otro ejemplo que ya daba yo recién, si esta política nos ha revelado la tremenda injusticia y el tremendo peligro, un mercado laboral segmentado, en que hay gente que trabaja con contrato y con beneficios, y hay mucha gente, especialmente mujeres y jóvenes, que no trabajan horarios muy dispares, o trabajan sin contrato, o trabajan sin beneficios. Esta puede ser, el viejo cliché es que en cada crisis hay una oportunidad. Esta puede ser la oportunidad para que nos saquemos todas las anteojeras del debate laboral, que a mi entender en Chile ha sido muy malo, ha sido muy pobre, ha sido muy ideológico, y digamos ya, si una de las principales desigualdades en Chile es el acceso al trabajo decente, con contrato, con estabilidad, con beneficio, con posibilidades de hacer una carrera, de desarrollarse, bueno, ¿cómo se hace eso? Y no inventemos la rueda, miremos a los países que tienen buenos mercados laborales. Escandinavia probablemente. De nuevo, no quiero decir que seamos como Escandinavia, porque siempre cuando uno dice Escandinavia dicen, bueno, no somos un país. No, por supuesto que no somos un país rico, pero sí podemos aprender lecciones de los países que se hicieron ricos, ¿cierto? Y que son además muy igualitarios. Escandinavia tiene un sistema que a mí me gusta mucho, que se llama la flexiseguridad, que combina elementos de flexibilidad del mercado laboral con mucha seguridad, porque tiene un sistema de seguro de desempleo muy potente, muy generoso, y tiene un sistema de recalificación y de reentrenamiento para las personas que pierden el trabajo, que también es muy potente y muy ambicioso. Y por lo tanto mezcla lo mejor de las tradiciones socialdemócrata y liberal, lo mejor de las tradiciones de izquierda y derecha, si tú quieres. De nuevo, las buenas políticas suelen ser híbridos, suelen ser, no son modelos ideológicos puros, sino que son mezclas de distintas cosas. Piensa en el modelo escandinavo, flexi, seguridad. La flexi le gusta generalmente al mundo más de derecha, la seguridad le gusta al mundo de izquierda. Bueno, los escandinavos, que son gente muy práctica, inventaron una mezcolanza de ambas cosas, flexi, seguridad. Creo que yo por ahí va a la cosa. Finalmente, la discusión constitucional. Yo estoy a favor de que Chile tenga una discusión constitucional. Me parece que en un país que está muy quebrantado en su capacidad de diálogo, que hay muchas desconfianzas, en que las instituciones están muy delegitimadas, esta conversación constitucional es una gran oportunidad para, primero, para vernos las caras, para hablarnos con confianza, para restablecer esa confianza, pero también, y hay que decirlo con todas sus letras, la Constitución es el rayado de cancha de la democracia. La Constitución no es un documento que consagre políticas ni que resuelva todos los problemas. Yo veo con preocupación cómo hay políticos en Chile que dicen, o a veces no lo dicen, pero lo dan a entender, que con la nueva Constitución las pensiones van a ser todas buenas y los trabajos van a ser todos estables y la pobreza va a quedar atrás. Esa es una mentira. Esa es una mentira. De hecho, las políticas públicas en materia de empleo, en materia de pensiones o en materia de pobreza no deben estar en la Constitución, porque deben ser fruto del diálogo político. Y la política consigna la regla de la mayoría. Lo que tiene que estar sujeto a una constitución, es decir, a un umbral supramayoritario que no se puede cambiar con 50% de los votos más uno, son las grandes reglas, las grandes normas, ¿no es cierto? Pero si el mercado laboral es así o asá, o el régimen de pensiones es así o asá, no debe estar en la constitución, porque debe estar sujeto al diálogo político, a la deliberación democrática. Para eso son las elecciones, para eso son los partidos, para eso son los congresos. Entonces, yo quiero discutir de una nueva constitución, quiero discutir de los componentes centrales de una nueva constitución. Por ejemplo, cuál va a ser el régimen político, vamos a seguir siendo presidenciales o vamos a transitar a un papel más potente para el Parlamento. Creo que tenemos que discutir de sistema electoral. Hay sistemas mayoritarios, sistemas proporcionales. En Chile tenemos un híbrido que no es ni fu ni fa, no estoy seguro que sea el mejor. Tenemos que hablar de centralismo versus descentralización, para hablar en serio, no con clichés como muchas veces ocurre. Y tenemos que hablar como estas tres cosas conversan, ¿no es cierto? Porque lo que tú hagas en términos de régimen político no puede ser independiente de lo que tú hagas respecto al régimen de descentralización y no puede ser independiente del sistema electoral que tú tengas. Y ahí hay toda una discusión central, capital, importante, que yo siento que en Chile hay que hacer y hay que hacer con mucha seriedad. Y lamento que esos temas no estén maduros. Yo creo que en Chile las reformas buenas se han hecho cuando los temas
tenían desacuerdos, debates, a veces agrios, pero había una cierta maduración del tema. Yo creo que tenemos que ponernos ya, apenas pase la emergencia sanitaria, a discutir de las cosas que realmente deben ser centrales en la discusión constitucional. El sistema político, el régimen electoral, la descentralización, y acerca de eso creo que hay a veces algunas posturas muy rígidas, pero un diálogo, ir y venir, una maduración del tema aún no ocurre, y más vale que ocurra, ojalá, muy pronto. Eso. Bueno, Andrés, y ya para terminar, a propósito de, tú estás en uno de los centros de pensamiento académico líderes en el mundo con respecto a justamente la economía y las políticas públicas. Nosotros de este lado estamos en una facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Te quiero decir, a lo mejor no te has percatado, pero hemos tenido casi 160 en el fondo participantes, de los cuales muchos son estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos también muchos académicos, muchos investigadores de la propia Universidad de Valparaíso y de otras universidades. Entonces quisiera preguntarte cuál sería el rol de la enseñanza de la economía hoy día en justamente las escuelas formadoras de lo que es el área de economía y negocio, pensando, por ejemplo, en la crisis post-18 de octubre, pensando ahora en esta crisis sanitaria que es a nivel planetaria y como nunca las generaciones han compartido justamente una pandemia, porque antes siempre hubo pandemias, pero esta es quizás la primera pandemia que nos permite justamente tener un contacto tan en vivo, tan sincrónico, de tanto los males como los temas en el fondo que se están discutiendo y se están reflexionando. Entonces quizás ahí decirnos, no una receta, porque sabemos que no hay receta, pero ¿cómo lo ves tú desde un centro de pensamiento tan líder en el mundo? ¿Qué es lo que debiéramos estar pensando en el corto y mediano plazo en cómo enseñar economía y negocio en nuestras universidades chilenas? Pero que en este caso lo hago desde la camiseta puesta de la Universidad de Valparaíso. Gracias, Patricio, y gracias a toda la gente que nos ha acompañado esta tarde. Yo varias veces miré ahí el número, estamos en 128 en este momento, pero creo que estuvimos cerca de 200 en algún momento. Así es que gracias, muchachos, muchachas, damas, caballeros, jóvenes, porque una hora y media de nuestro tiempo siempre es valioso, y ustedes lo aporten a este diálogo. A mí me pone muy contento y lo agradezco. ¿Qué se me ocurre decir en respuesta a lo que tú planteabas, Patricio? Déjame decir dos cosas. La primera es que esta crisis nos recuerda la importancia no solamente del saber, sino que del aprender y del aprenderse en anteojera. Déjame terminar donde partí. Yo partí diciendo que sabíamos re poco sobre las pandemias. Y la verdad es que saber un poco menos de lo que es necesario es preocupante. No tener los mecanismos para aprender es aún más preocupante. Y yo lo que a veces temo, lo temo en todas partes, aquí en Inglaterra también, pero lo temo especialmente en Chile, es que no estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender. Yo creo que las universidades nos tienen que enseñar dos cosas, y las universidades que enseñan ciencias sociales y políticas públicas y economía no son la excepción. Primero nos tienen que enseñar a aprender. Yo salí de la universidad hace como 30 años y te aseguro que el 99,9% de lo que sé no lo aprendí en la universidad, pero tuve la suerte de que la universidad me enseñó a aprender, dónde se busca la evidencia, cómo se evalúa lo que es creíble, lo que no es creíble, conocimientos de estadística, matemática, para poder ver si los números que uno le dan son creíbles o no creíbles, si la inferencia estadística es buena o es mala, etc. Y lo segundo es que ese análisis tiene que ser desprejuiciado. Aquí en la escuela que yo dirijo hablamos mucho de las políticas públicas basadas en evidencia. Eso no quiere decir que las ideologías sean irrelevantes, eso no quiere decir que los valores sean irrelevantes, al revés, todos venimos... nos aproximamos a los problemas de política o de economía o sociedad con ciertas preferencias y ciertos valores. Pero la evidencia importa. Yo creo que en este caso nos enseña
brutalmente. Tenemos 150 o 180 países en el mundo haciendo políticas distintas, circunstancias distintas, y todos vamos aprendiendo qué resulta, qué no resulta. Mira, tal país lo hizo bien, aquí se equivocaron, esto resulta en tal tipo de país que es urbano, pero no en tal tipo de país que es rural. Es decir, tener una mente abierta y tener una actitud desprejuiciada que nos permita dejar de lado los clichés, las ideologías extremas, los prejuicios, y aprender de verdad. Primero, confesar que hay muchos temas en los cuales no sabemos mucho, pero que podemos aprender mucho. Estamos dispuestos a mirar a todo el mundo, no solamente mirarnos el ombligo. Y segundo, reconocer méritos en el que nos gusta y el que no nos gusta. Yo estoy viviendo en Gran Bretaña, el gobierno en Gran Bretaña es conservador. Yo no habría votado por este gobierno, ni simpatizo con el partido que está en el poder, y puedo reconocer que ha hecho cosas muy bien y cosas que han hecho muy mal. Y por lo tanto, y hay cosas que son encomiables, de las cuales uno puede aprender, y hay cosas que son lamentables, de las cuales uno puede expresar una crítica. Y creo que ese espíritu yo a veces siento que en las universidades se pierde. Yo voy mucho a Chile, y cuando estoy en Chile siempre hago mucha vida académica, voy a universidades, doy charlas, y te confieso que a veces me abruma una cierta actitud en la que el que se para a hacer la pregunta desde la certeza. Yo mientras más viejo estoy y mientras más años en la academia hago, siempre pregunto desde la duda. Yo hablaba ayer con mi maestro, que es un conocido y sabio economista argentino, y me decía, estuvimos los dos en un panel y después nos quedamos chateando por WhatsApp, y este señor tiene más de 70 años, y me decía, yo admiro a esta gente que habla con tanta certeza, me decía, estoy imitando al argentino, porque yo que llevo tantos años en esto no tengo ninguna certeza. Creo que nos sobra certeza, nos falta disposición para aprender. Eso es lo primero. Lo segundo que he aprendido, o la segunda convicción que se me ha reafirmado estando aquí en Gran Bretaña, es que hay muchos debates muy estériles sobre la naturaleza de la educación, si es privada, si es pública, si es con lucro, si es sin lucro, si es centralizada, descentralizada. Lo ilustro por la vía de una anécdota. Yo llevo 1 año y medio siendo decano del London School of Economics, que con orgullo digo está rankeada como la principal institución de ciencias sociales en Europa. O sea, fue fundada en 1895, una institución que tiene 125 años de vida. Yo llevaba como 2 o 3 meses aquí, y un día me tocó ir a una reunión a pie con uno de los colegas con más canas, que lleva como 30, 40 años haciendo clases en el London School of Economics. Y en el medio de nuestra caminata, en pleno invierno, yo le digo, oye Tony se llama mi colega, Tony, dime una cosa, ¿esta universidad que te emplea a ti y me emplea a mí, es pública o es privada? Y él me quedó mirando y me dijo, te soy bien franco, llevo 30 años aquí y todavía no sé la respuesta a esa pregunta. Porque es parte de la Universidad de Londres, que es pública, pero se financia con la matrícula de sus alumnos, recibe donaciones privadas, tiene total autonomía, es sin fines de lucro, está en el centro de Londres y es una universidad urbana, comprometida. Sus orígenes fueron socialistas, no sé si tú sabes, London School of Economics fue fundado por el movimiento de los socialistas fabianos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo educa a las élites económicas y financieras del Reino Unido y del mundo, si tú lo quieres. Entonces, ¿es pública? ¿Es privada? No está claro, es un híbrido. Entonces, la otra cosa que yo diría que el papel de la universidad es, de nuevo, dejar de lado a veces estos debates tan improductivos que tenemos sobre situaciones súper principistas y aprender qué es lo que funciona. En mi experiencia, yo he trabajado en universidades en Chile, en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España. Lo que funciona suelen ser los híbridos. Las universidades buenas suelen ser bichos raros. Corporaciones sin fines de lucro, con algunos vínculos al Estado, pero muchas veces no plenamente estatales, con bastante autonomía, y por lo tanto, de nuevo, así como que hay que aprender qué políticas funcionan, mi invitación es a ver qué instituciones funcionan. Yo creo que las instituciones que funcionan suelen ser bichos raros, híbridos, que han ido evolucionando en respuesta a las necesidades. Y ojalá que en Chile tuviésemos más universidades y más instituciones que obedezcan a ese patrón, que más que calzar a un prejuicio, están diseñadas para cumplir una misión y para resolver los problemas de los estudiantes y de la sociedad. Eso, muchas gracias. Bueno, Andrés, quisiera terminar con una frase que nos dejó en el chat
una de las asistentes que creo que resume muy bien, porque no lo digo yo, sino que lo dice uno de nuestros asistentes, dice: excelente conferencia, reflexión, con un análisis económico, político y social integral, absolutamente pertinente, atingente, objetivo y realista y con altura de miras. Yo con eso me quedo. Creo que para mí ha sido muy satisfactorio, alguien que viene de la historia, conversar con alguien que está en la economía, tratar de juntar todas estas preguntas que nos han llegado y agradecerte la disposición que tuviste desde el primer momento para estar con nosotros en la Universidad de Valparaíso. Sabemos que siempre estás muy ocupado y nos dijiste justamente al ingresar que venías de 2 otras conferencias. Así que te quiero agradecer esa amabilidad, esa voluntad y sobre todo por tus reflexiones, porque siempre son una posibilidad justamente de ir decantando y de ir sosteniendo cada vez algunas de esas ideas para ir madurándolas y desarrollándolas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado esta mañana o tarde. Un abrazo grande, saludos. Un abrazo, gracias. Chao.